próximo mes, ha estado en un par de meses, y le pedí compartir con nosotros su gran experiencia y su gran perspectiva. Entonces es un profesor adjunto en la Santa Fe Institute, entonces en ese sentido no es solamente un ecólogo, pero es más bien que como a veces la gente en otras partes les gusta decir, un complejólogo. Y entonces para alguien que quiere interactuar con Pablo, yo lo recomendaría como una persona sumamente agradable con quien interactuar. Entonces, y seguramente está disponible para otras preguntas en otras ocasiones. Pero este es nada más el primero de 4 charlas, ¿no? Que es 5. El segundo es el jueves, 2 más en marzo, y luego una plática, digamos, a una audiencia más por el público en lo general, ¿no? Entonces, entonces el título es complejidad ecológica, patrones y dinámicas y una materia adaptativa. Pablo, entonces, ¿la gente puede interrumpir o prefieres esperar hasta el final? O sea, ¿sí? Okay. Bueno, entonces alguien quiere levantar la mano para preguntar algo en el medio de la charla, entonces no estamos tan apurados, pero adelante, Pablo, gracias por estar con nosotros. Gracias, Cris. Pues un placer estar en el CDS, y gracias, Cris, y gracias, Alejandro, por la invitación de estar acá por estos 4 meses. Me pidieron una serie de charlas, lo cual siempre es como complejo. Porque en realidad lo que estamos tratando de hacer es una serie de charlas que tengan algo que ver, ¿no? Y que muestren una cosa unificada. Y lo principal es empezar por el principio, como dicen. Y el principio es el principio mero, aquí está esto, que tiene que ver con el B3, no con el C3, sino con el B3, que es el Big Biotic Bang, ¿cierto? Y lo que vamos a hacer es, entonces, de lo que siempre se habla y de lo que hay muchas teorías de los físicos, sobre todo, y muchas maneras de entender, es el Big Bang, ¿no? Pero se habla poco del otro Bang biótico y de qué fue lo que ocurrió allí, qué es lo que emerge, ¿no? Y un poco lo que yo quiero hablar es que lo que ahí emerge es exactamente mucho de lo que vemos hoy. Y hay principios que podemos, estudiando los sistemas ahora, podemos entender qué fue lo que emergió. Bueno, ustedes saben, este es más o menos un diseño de lo que pasó de acuerdo a una de las teorías que se llama la teoría estándar, de que hubo esta singularidad eventualmente, ¿no? Hace unos 14.000 millones de años, desde la cual emerge el espacio, el tiempo y las estructuras que conocemos del universo. Y hay una serie de bifurcaciones o quiebres de simetría, y esto resembla también, o se parece mucho a lo que sería como una suerte de filogenia, pero estas son las filogenias de las fuerzas, ¿no? De cuándo aparecen las fuerzas, y eventualmente habría un ancestro común a todas las fuerzas, que los físicos quieren buscar también, sobre el cual existen varias hipótesis de poder encontrar esa teoría unificada que nos permita ver todas estas cosas como manifestaciones de una sola. Le pongo esto porque hay paralelos, ¿no? Hay paralelos que, si bien es cierto, pueden tener que ver con la manera en la cual nosotros, los seres humanos, representamos las cosas. También hay paralelos en términos de cómo pensamos que es el mundo de lo físico y el mundo también de lo biológico, que es algo que yo quiero mostrarles a continuación. Bueno, aquí está el Big Bang biótico, ¿no? Hay un minuto en que desde una singularidad, de una protocélula, de algún evento que sucede, emerge un nuevo orden de cosas, y este orden de cosas da origen a la diversidad como la conocemos y la interacción. Y la idea es encontrar cuáles son los principios generales y las leyes que rigen la transformación, la evolución, la mantención de la diversidad. Tenemos principios como el de selección natural, sabemos a grosso modo cómo ha evolucionado esto, pero aún necesitamos
necesitamos entender mejor los mecanismos que están detrás de la mantención, sobre todo de la diversidad. ¿Y por qué? ¿No? ¿Por qué? ¿Cómo emerge esta diversidad? ¿Cómo se mantiene? A mí me gusta ver el SP3 como la emergencia de un estado alternativo de la materia. Es una visión súper simple, ¿no? Pero me gusta porque yo creo que es una simplicidad que permite entender más la complejidad y eliminar un poco esas paredes como esta que estaba acá, ¿no? Que yo le decía al profesor ahí que es como estamos votando el muro de Berlín que separa las ciencias naturales de la sociología y la ciencia humana, porque en realidad no hay separación, para mí es parte del mismo fenómeno, pero esta visión de pensar en que existe un estado de la materia, que yo me gusta llamarlo materia adaptativa, permite darle continuidad a esto, ¿no? Y decir, la física comúnmente se ocupa de estos 4 estados o 5 en alguna medida, pero porque tenemos otro tipo por ahí que creo que son los condensados 6 y cosas de este tipo. Pero la biología se restringe a esto, ¿no? En tanto que la física debiera también extenderse, ¿no? A ver si son gallitos, ¿no? Para entender este estado de la materia. Porque este es un estado bien particular, porque es un estado fluido. Algunos le llaman también un estado de la materia activada, ¿no? Que es un estado que transforma el ambiente y se transforma, ¿no? Y conversa y de alguna manera almacena la historia de esas conversaciones de mutua transformación. Y es complejo porque casi toda la matemática y la física que conocemos está hecho para esto, pero no para esto. Bueno, voy a empezar con lo primero y voy a tratar de mostrarle un poco lo que hemos hecho yo, mis estudiantes, mis colegas, para entender en parte qué es lo que se origina cuando decimos que ocurre este B3, este Big Bang biótico. Y les voy a mostrar un modelo muy simple para entender lo que es la emergencia de diversidad y mantención de diversidad en bacterias. El mismo modelo, y hablando aquí a la ciencia humana, lo modificamos para entender la emergencia de, no de diversidad, pero entender un poco la dinámica de innovación social, ¿no? Lo único que en vez de bacterias viviendo en un matraz, en el otro modelo tenemos seres humanos viviendo en un planeta, que básicamente no es lo mismo, pero es parecido. En ambos casos los recursos son finitos, ¿no? Y vamos a ver, no les voy a mostrar ahora ese otro modelo, pero ahora vamos a ver un modelo, eventualmente vamos a tratar de entender la dinámica de bacterias viviendo en este matraz. Ahora, es un matraz bien especial porque es un matraz que hizo un experimento que se llama de deprivación de alimentos, que lo hizo un científico guatemalteco que trabaja en Harvard hace muchos años, que es Roberto Cortés. Que a diferencia de lo que comúnmente se hace con bacterias, que uno las pone en un quemostato donde le está metiendo solución de forma continua y estás eliminando, o que haces tu cultivo seriado, ¿no? Que se cultivan bacterias, crecen las bacterias, están felices, y luego de ahí saco un poco y lo pongo de nuevo en un medio fresco y me voy así, ¿no? Y hay muchas personas que tienen esos experimentos corriendo por años. Lo que hizo él, dijo, bueno, lo que pasa realmente en los sistemas naturales es que las bacterias no están en condiciones de abundancia siempre, sino que eventualmente entran en periodos de estrés, se acaba el alimento y pasan cosas. Entonces él quiso entender un poco esa dinámica. Y puso a crecer bacterias, en este caso una Escherichia coli, una cepa que se llama, tiene un nombre particular, pero lo importante es que es una cepa, lo que coloca a él es una cepa isogénica, es decir, todos los individuos son genéticamente idénticos, ¿no? Hasta donde se puede medir. Entonces coloca una cepa isogénica en ese matraz
Y en el matraz lo único que hay es un medio cultivo. Un medio cultivo que es un medio que se llama luria vertani, que es una mezcla de muchísimos compuestos de carbono, de donde sacan energía la bacteria. Levaduras, molidas, etcétera, bien diverso. Y coloca sus semillas. ¿Qué pasa con las bacterias en un mundo, en un planeta lleno de recursos? Crecen. Pero crecen, hay una cosa que se llama la fase lag. La fase lag es cuando uno llega a algún lugar que no conoce, lo primero que hace es mira, ¿no? ¿Sí? Mira el ambiente y luego dice, toma un plan de acción. Metabólicamente la bacteria hace lo mismo, sensa, ve, prepara enzima y empieza a actuar en el medio. Y empieza a transformar el medio, porque lo consume y lo transforma en su propia biomasa. ¿Sí? Y genera productos de desecho. Bueno, crece la bacteria hasta esta fase lag, que exponencialmente llega a una fase que se llama estacionaria, que eventualmente llega a un equilibrio con los recursos disponibles. Y si nadie le coloca recursos, lo que viene después es una fase de muerte, ¿no? Pues ya se acabaron los recursos. Interesantemente, lo que pasa en este experimento es que las bacterias no mueren, sino que siguen viviendo, y acá ustedes miran el eje, es un eje de días, ¿no? Pero acá se transforma en meses. ¿Ya? Esto CFU es una manera de medir la cantidad de bacterias. Que son unidades formadoras de colonia, pero es una manera de medir la densidad. Aquí tenemos horas, días y meses. O sea, este cultivo, donde no se le colocó alimento, duró 5 años. Y seguía, ahora, estaba sin el tapón, había intercambio eventualmente con la atmósfera y eventualmente se le echaba agua para que no se secara. Tampoco era un matraz así, era un tubo así, pero bueno, son gajes de los microbiólogos. Entonces uno cuenta la historia de cómo había un gran matraz de los bacterias. Entonces en este tubito la cosa no se secaba y seguía habiendo bacterias. Entonces la cosa es, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué no murieron estas bacterias y por qué esto siguió? Ustedes notan que va bajando la densidad, esto baja por termodinámica, ¿no? Porque es como se usan los recursos, se reducen los recursos y eventualmente hay disipación de energía y todo esto se va a hacer. Bueno, lo que pasa ahí es que si bien es cierto, empieza una cepa. Pasa cuando levanto el brazo, ¿se han dado cuenta? No, hay algo más que eso. No existiendo al mismo tiempo. No, tengo que hablar. Gracias. Bueno, esto fue inteligencia colectiva. Bueno, ¿qué es lo que pasa aquí entonces? Que pasamos de una sola cepa aquí a una serie de cepas distintas, ¿no? Entonces pasamos de una entidad donde no había diversidad y eventualmente acá en esta zona lo que emerge es diversidad. El mecanismo molecular es bien conocido, hay una cosa que se llama un factor sigma que regula la expresión de un gen que se llama RPOS, que es el gen de respuesta al estrés de bacteria. Este factor sigma lo que hace es mutar y genera una serie de mutaciones que están asociadas a estos distintos colores fenómenos. Es bien interesante lo que pasa en la bacteria porque como la solución está como construida, ¿no? Entonces como está embedded en el sistema. Sabe que en condiciones de estrés, ¡pum!, ¿no? Y genera diversidad. ¿Y qué es lo que hace esta diversidad? Esta diversidad lo que hace es que ustedes ven que emerge un mutante o un nuevo tipo y muere y es reemplazado por otro y es reemplazado por otro y reemplazado por otro que proviene del anterior en alguna medida. Entonces lo que hay es una cascada de transformaciones. Una cascada de transformaciones donde eventualmente lo que hace un tipo, lo que hizo el ancestro original, transformó el ambiente en bacteria, generó un producto de desecho, ¿sí? Ya no pudo comer más y
entra, desaparece, pero se genera un mutante a partir del que es capaz de usar el producto de desecho que habían usado, que había generado el otro mutante. Y así uno transforma y es transformado en el ambiente y se genera esta cascada de nuevas entidades que emergen, hasta que se llega un minuto de la coexistencia. Algo que esto no se entendía, nosotros tratamos de hacer una modelación de esto. El fenómeno se conoce como construcción de nicho, básicamente, ¿no? Donde una entidad modifica el ambiente y el ambiente genera eventualmente presiones selectivas que lo modifican, ¿no? Y eventualmente, probablemente algo que es muy común en la materia adaptativa, ¿no? Modificar su ambiente y ser modificado, o tener la posibilidad de modificarlo. Pablo, entonces se ve como es increíblemente eficiente, ¿no? La biomasa al final es exactamente lo mismo, no exactamente, pero muy parecido al inicial. Es sustentable, ¿no? Ese es el punto. Aquí aparentemente, pero esto está condenado a la muerte termodinámica porque es como mascar chicle, digo yo. Le dicen chicle acá, ¿no? Un chicle uno lo puede mascar un rato y después ya lo guarda, sí, se lo guarda. Pero supongamos que somos así, y guardamos el chicle y lo volvemos a masticar. Entonces, digamos que cada masticada es un mutante distinto usando el mismo chicle, el mismo recurso. Después de 3 o 4 ya no tiene sabor a nada, ¿no? Entonces, más o menos lo mismo. Los mutantes usan eventualmente parcialmente la energía y dejan un poco, y otro usa un poco parcialmente, y hasta que... Pero el número de generaciones es tremendo. Sí. Absolutamente sí. tremendo. No, nosotros hicimos yo he hecho los cálculos de esto en función pensando siempre en el fenómeno humano, ¿no? Y llevando la generación como 3.000 años, ¿no? ¿Cuántos? 3.000 años de evolución, ¿no? Porque el fenómeno humano también hay generación de diversidad, ¿no? Podemos conversar más de eso, pero voy a seguir con lo de construcción. Pues tenemos esto de construcción de nicho, pero también hay un periodo, o sea, hay un reemplazo. Ustedes ven que uno reemplaza al otro, eso se llama también, en la jerga, se llama selección periódica. De que hay periodos de selección donde se van expiando, se van depurando los mutantes. Y llega un minuto en que hay coexistencia. Esto está bastante bien probado, se han hecho bastante análisis ya genético y se sabe que eventualmente llega un minuto de coexistencia. Bueno, nosotros quisimos saber qué estaba pasando un poco. Hicimos un pequeño modelo. Antes les quiero contar que efectivamente la coexistencia está demostrada experimentalmente, porque esto es, nuevamente decía, y esto es mutantes. Yo saco un cultivo de un día y lo pongo en la misma placa con uno de 10 y el de 10 gana y el de 1 se va a 0. Es decir, algo tienen los más viejos, que son capaces de ganarle a los más jóvenes. Le da la experiencia, dicen algunos, o el currículum acumulado. Pero aquí ustedes ven, cuando compite uno de 10 días le gana a uno de un día, cuando compite uno de 20 días le gana a uno de 10, pero cuando compite uno de, creo que aquí dice 30 y 20, ya no hay exclusión, sino que hay coexistencia. Entonces algo les pasa a esta bacteria que genera esta lógica de reemplazo competitivo y eventualmente coexistencia, pero tiene que ver con algo intrínseco, ¿no? Con rasgos que han adquirido. Bueno, para entender esto hicimos un modelo, es bien simple, hay mucha notación ahí, pero es sumamente simple. Es biomasa, phi es biomasa, entonces queremos seguir el cambio en la biomasa que tiene que ver con una tasa de reproducción o una tasa de crecimiento de biomasa. Y esto es 1 menos biomasa porque estamos pensando de que la biomasa existe en un espacio discreto y finito. ¿Sí? Cuando se llena, ya no hay más biomasa que poner, no puede seguir creciendo la biomasa. Tan simple como eso. Ahora, la tasa de crecimiento, este R, en realidad, este R es función de un W que es la calidad de la casa, ¿no? El hábitat donde vive esa biomasa.
y eventualmente tiene que ver con los recursos disponibles. Entonces, esta tasa de crecimiento de la biomasa va a ser, en última instancia, viene dado por la relación entre la tasa de fecundidad F, ¿no?, que está asociada a los recursos, es decir, tiene que ver con los recursos, si hay recursos va a haber fecundidad, menos una tasa fija de mortalidad. Y luego podemos modelar los recursos, que básicamente tienen que ver con la diferencia. Me va a salir el catalán. Voy a tener que poner acá. Puede ser la bocina. O el volumen. Hay que bajar el volumen. ¿Puedes bajar el volumen? Volumen. No hay nadie. Es que no se acerca la bocina. No se acerca la bocina, de hecho. Ya me voy a mantener alejado de la bocina. Permiso, ¿ah? Les voy a robar un poquito de espacio. Bueno, tenemos entonces la biomasa, cómo se mueve. Tenemos acá los recursos que eventualmente permiten que esta biomasa crezca o se modifique. Y estos recursos tienen que ver con la tasa de aporte menos la de consumo. La tasa de aporte tiene que ver con un lambda, que es el flujo de recursos al sistema, por 1 menos W, que nuevamente cuando el sistema ya está en capacidad de carga de recursos, ya no caben más recursos. Pensemos siempre que hay esto estamos pensando en un matraz, ¿no?, en un espacio finito, y el lambda original es la cantidad de medio con que venía el matraz. Luego vamos a ver que el lambda es asumido internamente porque hay un reciclaje interno en el sistema. Bueno, y el C es la constante. Este C tiene que ver con el consumo, que nada más es lo que se ve acá, es como eventualmente uso la biomasa, ¿sí?, o la biomasa usa los recursos para mantenerla en una fecundidad, y ese tiene una cierta eficiencia. Hay una eficiencia en la cual se consumen y se transforman la biomasa en biomasa de la bacteria, la biomasa de recursos en biomasa de la bacteria. Bueno, esto en realidad son estas dos ecuaciones acá, ¿no? Si yo recolecciono todos los términos, son estas dos ecuaciones. Y acá uno puede hacer algunos tipos de masaje típico, ¿no?, típico de la física principalmente los físicos. Y un masaje, bueno, voy a transformar una variable, voy a colocar a W estrella, va a ser la relación entre la mortalidad y la fecundidad, ¿sí? Y voy a repasarla acá, en esta ecuación. Y voy a normalizar el tiempo por 1 sobre F, es decir, lo voy a mirar todo en términos de eventos de fecundidad. ¿Por qué hago esto? Porque eso permite llegar a esta fórmula, que es mucho más interesante. Porque tengo ahora la biomasa, tengo acá los recursos, menos W estrella, que es mortalidad sobre fecundidad, ¿cierto?, por sigma 1 menos phi 1 menos phi, y acá tengo nuevamente dW en una forma distinta. Pero esto es lo clave. Porque ahora que tengo esa ecuación, donde el equilibrio va a estar expresado en función de estos valores, voy a tener, y tengo M sobre F. M sobre F es como eventualmente el rasgo fundamental, ¿no? Es como la bacteria se hace o más eficiente en resistir y persistir, o más eficiente en generar copias de sí mismo. Que es el gran dilema. A veces no, pero a veces el gran dilema es o persisto o me reproduzco, ¿no? Ahora, para reproducirse hay que persistir, por lo general puede ser dando el dilema, pero lo que puedo hacer acá es lo que se llama una dinámica adaptativa. Y la dinámica adaptativa tiene que ver con que yo puedo mirar el equilibrio del sistema. Yo miro el equilibrio del sistema, lo reemplazo aquí, por ejemplo. Reemplazo aquí el valor de biomasa de equilibrio, por lo tanto esto eventualmente debiera ser 0. ¿Sí?
¿sí? Reemplazo esos valores y digo, ¿qué pasaría con ese nuevo equilibrio si es que W estrella se modifica? ¿No? Esa derivada, y miro esa derivada. Veo si cuando W estrella se modifica, veo qué pasa. ¿Qué significa en términos comunes y corrientes? Supongamos que somos todos parte de ese equilibrio, somos todos nosotros las bacterias y todos tenemos una estrategia que es la estrategia W, ¿no? Y supongamos que por ahí llega otra bacteria que tiene una estrategia levemente distinta. La cosa es, ¿va a poder llegar y sentarse y crecer acá? O sea, ¿va a poder invadir este sistema o no? ¿No? Eso lo mido modificando este W estrella y viendo qué pasa con la derivada. Todo esto medido en el equilibrio. Es decir, veo si la estrategia residente es invasible o no. ¿Sí? Eso en términos gráficos, uno ve, hay 3 equilibrios en este sistema. Estos son los equilibrios, este es el phi, ¿cierto? Hay uno de extinción donde lo voy a expresar en términos de W estrella. W estrella es mayor que 1, significa que la mortalidad es mayor que la fecundidad, por lo tanto, no hay por dónde. Pura muerte, se mueren más de los que nacen, eso no va a ninguna parte. A la extinción. ¿Sí? A la extinción. Aquí ya son iguales y aquí empieza el segundo equilibrio del sistema. Que viene dado, no les voy a mostrar la expresión acá, pero viene dado básicamente por 3 cosas. Cantidad de recursos, más que cantidad en realidad del flujo, el lambda, ese es el flujo de recursos. Qué tan eficiente me hago en poder vivir con menos, es decir, manejar mi mortalidad, y qué tan eficiente me hago en transformar los recursos en fecundidad, en copias de la bacteria. ¿Sí? Ahora, en condiciones de estrés, eventualmente aumentar la fecundidad del sistema eficiente es como complicado, ¿no? La teoría y la empiria nos dice que eso parece que no sucede. Lo que sí sucede es que uno puede generar práctica y algo metabólicamente que lo haga mucho más eficiente, sobrevivir un poco, ¿no? La historia humana tiene muchos ejemplos de eso. Las bacterias se transforman como en unos pequeños yoga, ¿sí? Son unos budas que bajan su metabolismo, cambian su tamaño, forma, etc., ¿no? Entonces se hacen cada vez más eficientes y eventualmente uno llega a este otro equilibrio que ustedes ven que phi se hace 1, satura, se llenó de bacterias, y como ya se llenó el tubo de bacterias, que ya son súper eficientes, pueden vivir con poquito, se llenó el tubito, hasta ahí llegó. Lo que sigue para adelante son puras fluctuaciones, por así decirlo, estocásticas, ¿no? Y esta es la fase eventualmente de coexistencia. Ahora, si uno hace la dinámica adaptativa, lo que voy a hacer es voy a perturbar el equilibrio. Aquí voy a poner un mutante que tiene una estrategia levemente distinta y voy a ver si invade o no. ¿Sí? Si invade ese equilibrio. Y eso se representa con un plot que se llama, hay varios tipos de plot acá, pero el más común es un plot del gradiente de selección, donde aquí voy introduciendo, me paro en este punto de equilibrio y introduzco un mutante levemente distinto y veo si la derivada es positiva o no. Ustedes ven que la línea tiene una derivada claramente distinta de 0, por lo tanto invade el mutante, es decir, mientras más a la izquierda, más fitness tiene, ¿sí? Más adecuación, por lo tanto es capaz de invadir al que estaba antes. Y así se van siguiendo unos a otros hasta que llega a un punto donde el gradiente de fitness es plano. Que sea plano significa que todos tienen igual fitness, por lo tanto cuando todos somos iguales, nadie le gana a otro y eventualmente hay coexistencia. O sea, esa línea está mostrando la superioridad del mutante con respecto al resto de la población. Esto, claro, te da justamente un poco el exponente de la invasión. Y aquí es positivo y aquí ya es 0. ¿Cómo era el cociente? O sea, aquí esta es la estrategia, sí, que es lo que estábamos modificando en la ecuación, que es el W estrella, que es mortalidad sobre fecundidad. Entonces, hacia allá se va haciendo eventualmente la mortalidad cada vez más pequeña o la fecundidad cada vez más grande.
En este minuto no lo sabemos, porque pueden ser más cosas, ¿no? Habría que hacer otro tipo de modelación para saberlo. Pero la cosa es que la estrategia se evoluciona hacia acá, porque hacia acá está el gradiente de fitness, hasta que llega un minuto en que se hace plano. Esto es sumamente fácil hacerlo, se llama lo que le llaman la dinámica adaptativa, es algo que se inventó hace un tiempo, especialmente en la escuela europea de Hofbauer y otra gente. Pero, si bien es cierto, nos permite entender y nos da cuenta de que hay un mutante que reemplaza al otro, eventualmente se llega a una coexistencia, y aparentemente esto podría estar asociado con estrategias asociadas a hacerse cada vez más eficiente en términos de vivir con menos, por lo tanto bajar la probabilidad de sobrevivencia, o mantener la sobrevivencia con cada vez menos recursos, o aumentar la fecundidad. Como decíamos, la fecundidad es más complejo de aumentar porque es difícil generar más progenie cuando hay poco recurso. Pero la cosa es cómo explicamos la coexistencia. ¿Qué pasa ahí? ¿No? ¿Qué pasa con la coexistencia cuando hay eventualmente los recursos cada vez menos? La teoría dice que debería haber más probabilidad de exclusión o debería emerger solamente un mutante que se quede con todo, que sea el más eficiente de todo, pero hay algo que pasa en este cultivo que eventualmente se genera coexistencia. Bueno, hicimos otro modelo, pero que tiene que ver con un mecanismo muy simple, que es un mecanismo que se ha señalado mucho en bacterias, que es bien interesante, se llama el cross-feeding o alimentación cruzada. Y tiene que ver con que si yo cultivo una cepa, en este caso la CB103, en un cultivo con glucosa por mucho tiempo, veo que van a emerger mutantes que van a ser capaces de usar acetato y glicerol, que son productos del metabolismo del uso de la glucosa, es decir, del ciclo 3. Hay 33 otros productos que se generan. Y lo que sucede es que emergen mutantes porque se seleccionan para usar esos recursos disponibles en el ambiente después de mucho tiempo, y por lo tanto debiera haber un mecanismo que genera mutación y que permite que estén continuamente surgiendo mutantes que son capaces de usar distintos tipos de productos en el ambiente. Esto se llama alimentación cruzada, está bastante bien conocido. Y lo que nosotros postulamos es que efectivamente lo que sucede en el experimento de Colter y en nuestro modelo es que tenemos recursos que son usados por un tipo. Este tipo genera un recurso modificado que, entre comillas, no es el producto de desecho, que a su vez es recurso para otro que es un mutante que genera otro recurso modificado que puede ser producido o puede ser usado por otro mutante, y así sucesivamente, hasta que se genera un ciclo. Y en algún minuto alguien produce y cierra el ciclo y se cambia la dinámica y se transforma en una dinámica que pasa de selección periódica y competencia a una dinámica en la cual hay cooperación, por así decirlo, ¿no? Y una catálisis compartida de los distintos productos que mantienen la coexistencia comunitaria. Tratamos de poner a prueba esto usando un modelo basado en agentes que cada uno modela las entidades, ¿no? los individuos, y estos individuos crecen de acuerdo a una ecuación clásica de Monod, porque son bacterias, ¿no? B max es la tasa de crecimiento máximo, KS es la tasa la cantidad de recursos que da la mitad del crecimiento, esos son los recursos, y les voy a mostrar más en detalle lo que hicimos con esto, y eventualmente las bacterias crecen bajo lo que se llama la teoría de asignación de recursos, que dice cuando tengo muchos recursos, pues voy a asignar más reproducción que mantención, solamente voy a mantener lo mínimo para mantenerme, pero me voy a maximizar mi reproducción, pero cuando tengo poco, en realidad no puedo asignar mucho reproducción porque es muy costoso. Típicamente hay como un shifter. Y esto se traduce en que puedo llevar esto a estas dos expresiones acá. Esta es la probabilidad de que en cada paso de tiempo la gente sobreviva. ¿Sí? Y tiene que ver con esta expresión que tiene esta forma, que es tipo ecuación de Monod,
¿no? Donde el alfa 1 me da la probabilidad de que, el alfa 1 me da que la probabilidad de sobrevivencia es 0.5. ¿Sí? Y esto está asociado a los recursos. Entonces, cualquiera sea el recurso que yo asigne para el alfa 1, esto me va a dar 0.5. Lo mismo hago con la probabilidad de reproducción, pero esto está mediado por un alfa 2 que es distinto. Entonces, la dinámica tiene que ver con cómo eventualmente estoy codificando, cómo transformo un recurso para sobrevivir y para reproducirme. Siguiendo esos dos postulados, que eran del principio de asignación, de que cuando estoy eventualmente en condiciones de baja cantidad de recursos, lo que más voy a hacer es asignar a mantención y no tanto a reproducción. O sea, las probabilidades van a cambiar entre sus números. Bueno, además de esto, eventualmente se computa la sobrevivencia, luego se ve si se reproduce, ¿no? Y una vez que se reproduce pueden pasar dos cosas: da origen a una célula idéntica al padre, o hay una mutación con una cierta probabilidad. Y eso por ahora. Ahora, estos mutantes lo que hacen son capaces de mutantes que van a usar recursos. Entonces, ¿cómo vienen los recursos acá? Tengo n recursos del ambiente, ¿no? Al primer individuo, a la primera bacteria que llega, le asigno aleatoriamente un recurso que va a consumir y le asigno aleatoriamente un recurso que va a producir. De ese es n. A cada mutante, cuando hay mutación, a cada nuevo mutante le pasa exactamente lo mismo, se le asigna aleatoriamente un recurso que va a consumir y un recurso que va a generar como producto del consumo del recurso anterior. Y así sucesivamente. ¿Qué es lo que se ve acá? Bueno, hay una serie de supuestos, que la tasa de mutación es constante, que la energía disponible acá no decrece. Si hacemos decrecer la cantidad de energía en función del tamaño de la población y el tiempo que pasa, igual pasa porque los resultados son básicamente los mismos, no hay limitación del espacio, etc. Pero la notación, N va a ser la cantidad de recursos o metabolitos disponibles, W la abundancia, esto P la probabilidad de cierto, o sea, el alfa 1 va a ser la constante que asocia a la probabilidad de sobrevivencia, alfa 2 a la probabilidad de reproducción, y lo otro es el tiempo nada más de simulación. Aquí está de forma esquemática, tengo la cepa original, sobrevive, si no muere, y si sobrevive se puede reproducir, y una vez que se reproduce puede dar origen a uno idéntico a él, con probabilidad 1 menos reproducción, o a una de, esto es R en realidad, o a, mutación, o a dos que son el padre, pero un mutante nuevo. ¿Sí? Esa es la dinámica relativamente simple. Y lo que sucede, bien interesante, es el tamaño poblacional, ¿sí? Número de individuos, los colores son los distintos mutantes. Aquí empezamos con nuevamente una cepa isogénica, por así decirlo. Eventualmente hubo mutación, se creó un mutante, este mutante creció mucho, pero fue excluido por un nuevo mutante que eventualmente fue mejor en uso de recursos que él. Un periodo de exclusión competitiva hasta que algo pasa aquí a las 200 y tantas generaciones que se genera coexistencia. Si ustedes miran los recursos, ahora, los recursos fluctúan ampliamente, porque algunos que lo usan, desaparecen, que lo usan, se acumulan en el ambiente, fluctúan, y justamente cuando se genera esta diversidad, su fluctuación se estabiliza. O sea, eso es, para los ecólogos es como súper interesante, porque se hablaba de que la diversidad promueve la estabilización o la estabilidad del ecosistema, etc. Y aquí la cosa es sí, increíblemente estabilizada. Hay aquí una transición brusca de fase, ¿no? Desde una fase de fluctuación y exclusión a una fase de coexistencia. Y uno puede hacer varios cálculos acá, y aquí la cosa es muy interesante. Porque, primero, si usamos 5 recursos, tenemos, si n igual 5, tenemos n por n menos 1 posibles genotivos, o sea 20. ¿No? Por eso tenemos
genotipos que fluctúan, ¿no?, hasta que llegan al número de 20 genotipos y ya se mantiene estable ahí pegado en 20, están todos. Los genotipos coexisten. Aquí fluctuaban, aquí hay coexistencia. Si uno ve diversidad, bueno, aquí ya se maximiza la diversidad, por lo tanto también hay eventualmente mayor equitabilidad en las abundancias que acá, por lo menos. Si uno cuantifica ahora algo interesante, que es las interacciones, porque como hay muchos que están compartiendo el mismo recurso, hay uno que puede estar excretando algo que alguien más consume o consumiendo algo que alguien más produce, ¿sí? Pues, por lo tanto, o consumiendo lo mismo que otro consume. Entonces puede haber una suerte de interacciones de distinto tipo, que pueden ser como esta, que son del tipo que le llaman tournament, donde eventualmente lo que va a pasar es que va a ganar alguna, si es que ambas están consumiendo esto, o podría haber coexistencia si es que ambas están eventualmente produciendo esto. Estos colores son los metabolitos, los genotipos son las líneas, ¿ya? Entonces tenemos este metabolito es producido por o consumido por este genotipo, que produce este otro o consume este otro, ¿sí? Siempre hay una línea o un vértice que conecta estos nodos porque está asociado a la producción o al consumo. Bueno, uno puede cuantificar los grafos que se arman de todos los tipos posibles, y uno ve que aquí hay gran cantidad de grafos de lo que hemos visto, son de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 entidades, hasta que eventualmente se genera 80, que es todas las combinatorias posibles de grafos de distintos números que coexisten en este estado. Y emergen grafos completos como estos, donde eventualmente todos están involucrados en relaciones de consumo y de generación. Y eso genera eventualmente diversidad. Ahora, otra manera más analítica de calcular lo mismo para estos grafos que son eventualmente direccionados y cumplen con ciertas propiedades, calcular la matriz de adyacencia, y a esa matriz uno le calcula el autovalor, y ese autovalor nos da una medida del número de grafos o ciclos que existen, de ciclos básicamente que existen en esa matriz. Y ustedes ven que hay una transición nuevamente de fase en ese minuto. Entonces, algo sucede en ese minuto que eventualmente se generan estos ciclos y se genera diversidad, se genera mantención de diversidad, se genera mayor estabilidad en la producción de recursos. Cuando uno ve, y esto es bien interesante, es fea la imagen, pero interesante la lectura, porque aquí están todas las combinaciones de parámetros de alfa 1 y alfa 2, se acuerdan que estaba asociado a la probabilidad de sobrevivencia y de reproducción, ¿ya? Todo lo que está en negro son combinaciones posibles que generan sistemas que permanecen, ¿sí? O sea, ciclos que permanecen en el tiempo, o sistemas que tienen ciclos que van a permanecer en el tiempo. Lo que uno ve, y aquí está para n igual 3 recursos, n igual 5 recursos, n igual 7 recursos, ¿sí? Y para tasas de abundación que son cada vez, esta es pequeña, mediana y cada vez más grande. Lo que uno ve es que alfa 2 en realidad siempre toma todos los valores posibles, ¿sí? Ustedes ven que está la barrita negra incluso acá, pero es alfa 1 que está asociado justamente a la probabilidad de sobrevivencia, el que más cambia y el que más afecta la persistencia del sistema. Y ustedes ven que en el caso más extremo, cuando tenemos muchos recursos, y aquí la energía era finita, o sea, muchos recursos significa que hay muy poco de cada uno, ¿sí? Usado por muchos, lo que paga es hacerse cada vez más eficiente en poder sobrevivir un poco. Y la reproducción en realidad no es tan afectada, sino que justamente se hace más eficiente sobrevivir. Sobrevivir, que era una de las hipótesis que habían salido de la dinámica adaptativa.
y que eventualmente se demuestra un poco acá con el modelo agente. Y aquí nada más que para mostrarle cómo cambia la llegada a este punto de quiebre en función del tamaño o el número de recursos. Ustedes ven que para 3, 5 y 7, ¿sí? Cuando la tasa de mutación es muy baja, el breakpoint, o sea, el tiempo es mayor para un dado número de recursos que cuando la tasa de mutación es muy alta, lo cual tiene mucho sentido porque mientras mayor capacidad de buscar variantes, más rápido va a llegar a la solución. En esto hay gente que ha trabajado en todos estos ciclos de entidades que comparten recursos y las expresiones de grafo, y en particular el Stefano Alesina ha hecho hartas cosas, Jacopo Grigi, y lo que se sabe es que cuando los recursos son impares hay coexistencia, y cuando son pares no hay coexistencia porque hay inclusión competitiva. Es una conjetura que sale y efectivamente aquí está el número 4, pero no hay punto. Aquí mejor tiramos la línea nada más. Hay una cosa que tiene que ver con el número de especies interactuando, que también se reproduce. Bueno, la gran conclusión que yo saco de todo esto es que, primero, la materia adaptativa obedece ciertos tipos de principios, y esos principios tienen que ver con el principio de construcción de nicho, donde el ambiente se transforma y al transformarse también se transforma el agente transformador, o sea, la entidad misma. Y lo otro es que eventualmente es súper importante la generación de ciclos de cooperación entre las entidades que están interactuando, que es esencial para mantener la diversidad. Esto no es nuevo. De hecho, en física hay un gran físico que fue Lars Onsager, en la década de los 30, que publicó dos papers gigantescos donde describe cosas como las relaciones de reciprocidad, el balance detallado y también parte de lo que después se conoció como el teorema de fluctuación y disipación. Y dice que cuando un sistema está fuera del equilibrio, ¿sí? Porque le pongo, por ejemplo, energía, va a llegar a un estado estacionario que se va a caracterizar por la emergencia de ciclos materiales en el sistema. ¿Por qué? Porque eso permite la certificación y permite generar una condición de balance detallado que va a estar en una condición de estado estacionario con un ambiente. Harold Molovitz, que es un bioquímico muy destacado, que murió hace un par de años, muy conocido por su teoría del origen de la vida, pensando en un ciclo de tres al revés, publicó en el año 1966 un paper donde dice, ya lo dijo Onsager, ¿no? La vida de un sistema fuera del equilibrio, por lo tanto, los sistemas vivos tienen que estar generados en base a ciclos, ¿no? Y la biosfera, dice él, el ciclo del carbono, de hecho, es una manifestación de un sistema fuera del equilibrio y que satisface las leyes de Onsager. Si uno lleva al extremo y piensa en el principio de los tiempos, cuando se origina los primeros seres vivos, o la primera vida, lo que aquí se origina en realidad es la biosfera, ¿no? Y ahí como es interesante porque hay una compactación o una singularidad donde estaban todos los niveles de organización que reconocemos presentes en esa entidad viva, porque esa entidad de una biosfera finalmente generaba una población, una comunidad viva, y lo que pasaba internamente tiene que ver con ciclos que después se reflejan a nivel mucho más macro. Entonces es bien interesante pensar en la ecología desde el origen, qué es lo que se origina en términos, y lo que se origina son ciclos materiales, y qué es lo que vemos en los ciclos materiales. Pues esto es parte de una manera de mirar la evolución. Pero lo que no hemos explicado, hasta ahora hemos explicado bastante bien es la evolución de una bacteria, y en los 5 minutos, ¿qué me quedan?
vamos a explicar los últimos 600 millones de años de evolución. No es chiste. O por lo menos un intento, porque miren, fíjense. Supongamos que la bacteria es representativa de lo que podría haber pasado con la vida al principio, ¿no? Entonces, ahí tenemos condiciones de estrés de recursos, hay mutación, hay generación de diversidad, eventualmente se generan estos como hiperciclos, que también decía alguien, Schuster, ¿no? Y eventualmente tenemos coexistencia de cosas. ¿Sí? Coexisten, están ahí y tienen fitness, ¿no? Entonces, como que hubieran trepado una montañita de fitness y llegaron al tope de la montañita y hay como en medio plano, ¿no? Porque pueden coexistir porque la superficie de fitness es medianamente plana. Y todos tienen igual fitness y están felices. Pero eso no explica, ¿cierto? Lo que en realidad, si tengo aquí la Escherichia coli, no explica por qué tenemos tantos pics en fitness, ¿no? Y cómo tenemos, no solamente más que Escherichia coli, tenemos, piensen nada más que ya en el Cámbrico, se genera una explosión de biodiversidad, donde ya se instauran casi lo que se conoce como todos los planes corporales que después van a estar presentes en la vida misma, y se generan interacciones y redes de interacción que es muy parecida a las que ya conocemos ahora. ¿Cómo explicamos entonces la emergencia de esta diversidad? ¿No? Y aquí voy a hacer un salto cuántico. Este es cuando saco el conejo dentro del sombrero, pero no era ni sombrero ni conejo. Algunos han querido explicar esto como manifestaciones o, aparte, a ver, una manera de entender lo que puede haber pasado es mirando ciertos atributos de su sistema. Y hay una teoría que dice, pensemos en las fluctuaciones, ¿no? Y veamos si hay correlaciones o no, veamos si tienen eventualmente algún tipo de señal que nos permita entender la dinámica intrínseca de esta cosa. Y ahí surge Perbach con su, en realidad toda esta parte la puse en honor a Alejandro Frank, pero lástima que no está acá, porque yo sé que a él le gusta mucho el SOC, el Self-Organized Criticality. ¿Qué es lo que hay acá? Esta es la imagen típica. Tengo un sistema que empieza a generar, voy a tener la energía, ¿no? Lo voy a empezar a perturbar un poquito, ¿sí? Que es como una pila de arena, donde eventualmente la pila va a crecer y va a tener una pendiente, va a llegar a una pendiente crítica y se van a producir avalanchas, ¿no? Y el sistema dice, la Self-Organized Criticality, dice que esta avalancha va a tener una característica, una distribución característica de tamaño, y van a haber tamaño de todos los tipos, y va a haber una cosa que se llama una ley de escalamiento ahí. Esta avalancha, de hecho, literalmente uno puede hacerlo con pilas de todo tipo de materiales, han tratado arena de distinto tamaño, arroz tailandés, arroz chino, arroz de paella, y todas esas pilas presentan SOC, pero con variantes que eventualmente tienen que ver con el tipo de arroz. Pero bueno, se pensó en el SOC como parte de la explicación de por qué los sistemas eventualmente se mantenían con determinado tipo de características, y en especial se trató de aplicar a lo que era el registro fósil, pensando un poco en que las extinciones podrían ser esta avalancha, ¿no? Y Sepkoski con Kaufman y otra gente vieron la distribución de los tamaños de los eventos de extinción a través del tiempo, y vieron que tenían como señales de unos determinados tipos de Pavlov, ¿no? En que el tamaño de la avalancha se correlacionaba con ciertos atributos o tenía cierto tipo de probabilidad de ocurrencia que no eran las típicas gaussianas, sino las típicas. Nosotros hicimos algo en Hawái a este respecto, que es bien interesante. Ya ¿se va a ocupar la sala todo esto? ¿No? ¿O podemos seguir hablando? No, sí. Menos mal. Bien rápido. Hawái. Es un archipiélago, hay varias islas, colonizado por los británicos. ¿Qué hacen los británicos cuando colonizan? Se van a las zonas bajas, ¿cierto?
desarrollan todo un complejo urbano y eventualmente se transforma el paisaje, agricultura y usos humanos, y lo que son los bosques nativos quedan en la zona urbana. Lo otro que hicieron, y ustedes saben que por lo general, y Chris nos puede decir si estamos en lo correcto o no, hay gran afición por las aves en Gran Bretaña y las plantas. Son naturalistas innatos, y yo todos los británicos que conozco cuando se bajan del aeropuerto y salgo Chris. Porque no tengo binoculares. Sí, no tengo binoculares. Pero les encantan ver pájaros. Y les gustan tanto que empezaron a introducir pájaros a Hawái. Entonces dijimos, los granos arena, ¿no? Empiezan a introducir pájaros y a las zonas que no estaban con pájaros, justamente, porque no se van a los bosques, sino que los tienen abajo, en la zona, el paisaje más modificado por el hombre. Y lo otro que caracteriza a los británicos es que son buenos para tomar datos y llevar estadísticas, ¿no? Entonces se juntó tres cosas fundamentales: amor por los pájaros, ser británico y llevar estadísticas. Y introdujeron pájaros, entonces eran como los granos de arena, y pusimos a prueba si es que mostraba criticalidad esa cosa, mientras le voy tirando más especies, se va incrementando la pila, llega un minuto que se hace crítica y se generan eventos de extinción. Y así fue. Estos son la tasa de extinción, esto es el número de especies introducidas, y ustedes ven que es 0,0000, y de repente aquí, cerca de 10, hay como una suerte de transición de fase, como una suerte de criticalidad, y este exponente se ve puro porque no está en el organismo, pero en realidad tiene unas señales que uno esperaría que la distribución de frecuencia de los eventos de extinción siga un apago, ¿no? ¿Qué es lo que predice la teoría SOC? Toda esta evidencia, más encima el trabajo de Solé, Manrubia y otra gente, se pensaba en que SOC podía dar una explicación a las fluctuaciones que se encontraban en el registro fósil. Bueno, entonces, tenemos hasta ahora que habíamos visto la dinámica de la materia adaptativa tipo bacteria, cómo llega a subir un monte en fitness y quedarse ahí, generar coexistencia, y lo que queremos explicar ahora es eventualmente por qué hay más montes y si hay alguna teoría para eso. Y lo otro es que sabemos que existen fluctuaciones en el registro fósil, por eso está bien acreditado, que siguen este tipo de historia. De hecho, Solé vio que había escalamiento y lo trató de explicar como self-organized criticality. Desgraciadamente, John Arrow en 2008, en la nueva base de datos que hay, que es espectacular, accesible para todos, son 500 millones de años de datos de fósiles de todo el planeta, demuestra de que, si bien es cierto, hay power law, la explicación no tiene que ver con self-organized criticality porque el espectro es plano, ¿no? Y no se diferencia de un río gaussiano. Entonces, tenemos estas dos cosas. Hay fluctuación, pero también queremos ver cómo se genera este paisaje fitness y cómo se usa. Y aquí viene una cosa que es bien interesante, que se llama superestadística. Que es algo que yo llegué por un amigo físico, Miguel Fuente, que estaba trabajando en eso. Y tenía también en ese minuto un estudiante Fulbright de Stanford trabajando conmigo en Chile, y se produjo yo lo único que hice fue, le dije, Miguel, ¿por qué no hablas con el Andy? Y de ahí surgió este trabajo que tiene que ver con, esta es mi lectura, voy a hacer inmediatamente los disclaimers. La superestadística en alguna medida se basa en pensar en que hay un sistema fuera de equilibrio, pero que es espacialmente inhomogéneo, ¿no? Típicamente cuando uno hace, o cuando los físicos hacen mecánica estadística, hacen un sistema homogéneo. Y ahí calculan factores de Boltzmann para saber las probabilidades de encontrar una partícula en un determinado estado de energía, etc. Pero se ha visto que estos factores de Boltzmann no se aplican a todos los sistemas, y básicamente la persona que ha trabajado mucho en eso es Constantino Salis, que
que ha generado todo esto, correcciones a la entropía, que dice que se aplican a sistemas complejos. Bueno, Beck y Cohen hacen una teoría en la cual los sistemas son, por así decirlo, complejos, porque en realidad el sistema principal está compuesto de varios subsistemas que tienen distintas frecuencias de fluctuación. Básicamente es como si hubieran zonas del sistema que tienen distintas temperaturas. Ahora piensen en una partícula browniana, ¿cierto?, de materia clásica, que se mueve, como en esta flecha, entonces va pasando de una zona, fluctúa con una intensidad y se mueve a otra, va a fluctuar con otra. Y esto, la manera de representar ese movimiento es una ecuación de Langevin, donde aquí tenemos que este signo negativo es básicamente lo que tiene que ver con el damping force, o sea, eventualmente lo que va a detener a la partícula en su movimiento, que si actúa solamente eso va a ser cero, va a llegar a cero velocidad, se va a parar, más todo lo que tiene que ver con la fluctuación. Y este sigma es el coeficiente del ruido, este es un browniano acá, el sigma es el coeficiente del ruido. Y lo que están diciendo es que cuando la partícula atraviesa estos distintos lugares, este coeficiente varía. Todo lo demás es lo mismo, pero el coeficiente varía. Entonces puedo hacer una super estadística que va a ser la combinación de las estadísticas de estos subsistemas. Eso. O sea, yo no lo hago, yo recito. Esta es la narración. La narración es eso, y aparentemente se puede hacer, y da cosas interesantes porque justifica el uso de la entropía de Sally y otras cosas, y hace unas predicciones. Es decir, aquí lo importante es que cada sistema va a estar como en un equilibrio, pero en la totalidad va a estar en desequilibrio, o sea, van a haber dos escalas de tiempo. ¿Por qué? Porque van a estar cada uno fluctuando levemente de manera distinta. O sea, cada uno fluctúa, pero en el total veo que hay como distintos modos, ¿no? Entonces, localmente equilibrio, globalmente desequilibrio, o fuera del equilibrio. La predicción es que cada uno de estos debiera fluctuar de forma consiguiendo, digamos, una fluctuación gaussiana, y el ensamble puede seguir distintos tipos de distribuciones en términos de el sigma, ¿no?, que es como una medida de temperatura del sistema. ¿Y cuál sería en biología la analogía de lo que es la partícula de...? Ya voy. Ahora, lo más simple, pensemos en una partícula de materia adaptativa, no de materia clásica común. Pensemos en esta partícula, y lo más simple es pensar en que, como hipótesis, supongamos que se comporta como cualquier otra partícula, por lo tanto va a fluctuar, ¿no? Ahora, la ecuación de Langevin es tan general que uno la puede usar para partículas, la puede usar para innovaciones, la puede usar para millones de cosas, ¿no? Y en el caso nuestro la vamos a usar para entender, ¿no?, dinámicas de fluctuación en diversidad, y vamos a descomponer el sistema en subsistemas. ¿Y cuáles van a ser los subsistemas? Los subsistemas van a ser eventualmente distintos tipos de manera que tenemos de designar a los objetos, que son, lo más simple es taxonomías. Vamos a analizar cómo fluctúan los géneros dentro de órdenes, dentro de familias, dentro de filas, a través del registro fósil, y vamos a ver si es que en algún minuto eventualmente se cumple con la hipótesis superestadística de que hay fluctuación y están en equilibrio de fluctuación internamente, pero en desequilibrio externamente. Si fuera así, las fluctuaciones debieran ser internamente brownianas y el ensamble debiera satisfacer el que sigma debiera seguir una función de probabilidad que podríamos generar. Y lo más interesante es ver qué resulta con las fluctuaciones, porque las fluctuaciones deberían ser power law de Cola Fat-Tail o Cola Tuesa, que es lo que se ha observado. Veamos si logramos hacer todo eso. Ahora viene el conejo. Vamos a ver acá el paisaje de fitness, entonces queremos explicar un poco cómo se mueve la materia adaptativa, y aquí vienen los supuestos, que no son tan supuestos, pero que siempre lo hemos usado los ecólogos, que hay una cosa que se llama la invarianza de nicho o el conservatismo de nicho, que está bien establecido, las especies tienden a parecerse a sus ancestros, y una vez que se descubre un tipo de rasgo
una manera de hacer las cosas tienden a ser relativamente parecidas en el tiempo. Eso nos permite, entre otras cosas, hacer estos modelos de distribución, proyectarlo en el tiempo, y está bastante bien. No es que todo se comporte así, pero en general existe evidencia para aseverar la existencia conservativa, en términos generales. Ahora, hay otra cosa que se conoce como equilibrios puntuados, ¿cierto? El Ritchie-Gould, década del 70, habla de que eventualmente la evolución no tiene por qué ser continua en la génesis siempre, sino que pueden haber grandes como eventos de cambio drástico ya sea en los nichos o en la morfología o en los planes de desarrollo, etc. Y lo tercero es que la diferenciación de nichos de las especies hace que distintos tipos de atributos de especies tengan volatilidades distintas, es decir, algunos subsistemas debieran comportarse con o tener tasas de originación y extinción que sean distintas de otros y que den origen a volatilidades distintas. Y esto debiera estar asociado a probablemente historias de vida distintas. Bueno, para hacerles el cuento corto, esto es Standard Richness. Se llama Standard Richness porque una vez que uno baja los datos de la Paleobiology Database, tiene que hacer estandarizaciones, y las estandarizaciones son bien interesantes, casi sociológicas, porque hay que estandarizar no solamente por la cantidad de roca que hay de distintas fechas disponibles para poder encontrar fósiles, porque eso afecta a la cantidad de especies que voy a registrar, sino que además por cómo se comportan los paleontólogos y la cantidad de paleontólogos que hay. Entonces hay un 3 tiers correction que uno corrige por absolutamente todo. Nosotros hicimos tres tiers y otra más. Y corregimos hasta con el número de journals y publicaciones. Entonces realmente es complicado, pero es interesante. Bueno, acá está la riqueza corregida de varias familias, ¿no? Spondylide, Triloceratidae, Lophobospheridae, etc. Aquí están las fluctuaciones, la densidad acumulada de la fluctuación dentro de cada orden. Y ustedes ven en negro en la hipótesis gaussiana, y ustedes ven que las fluctuaciones, que son originaciones menos extinciones, siguen un patrón de fluctuación que es browniano para todos los órdenes, y aquí están todas colapsadas porque hemos nada más que normalizado por la varianza. Y lo más interesante es que la varianza o las volatilidades, en última instancia lo que estamos viendo es 1 sobre ese sigma, 1 sobre la varianza como la volatilidad del sistema, sigue una función de probabilidad que es una función gamma. ¿Qué sería la volatilidad del sistema? 1 sobre la varianza. Conceptualmente, ¿qué tanto fluctúan? Típicamente se usa para hacer finanzas, los precios. Cuando dicen, hay mucha volatilidad en el mercado, que están las cosas así. ¿No? Entonces, la volatilidad seguiría esta distribución gamma, y si las fluctuaciones son brownianas y esto es gamma, puedo calcular de forma exacta la fluctuación o la probabilidad de encontrar una fluctuación de tal o cual tamaño en todo el registro fósil. Y eso de esta forma, ¿cierto? Donde este P de XB acá es la distribución de las fluctuaciones dentro de cada orden para un dado fluctuación, y esta es la función de probabilidad de las fluctuaciones ahora. ¿Sí? Entonces hago ese cálculo y puedo calcular exactamente cuál va a ser la distribución o la probabilidad de observar una fluctuación de tamaño X. Y aquí está, ustedes ven que para familias, este es el observado, la hipótesis superestadística está en rojo, este es el intervalo de confianza, ¿no? Y esta es lo gaussiano. O sea, no es gaussiana, y si es la fluctuación se comporta como la que uno esperaría superestadística y sigue una power law. Los órdenes también, no tanto como la familia, pero también, y ya cuando hablamos de clase y fila, efectivamente no hay ninguna relación. ¿Cómo lo leemos esto? Es decir, esto es como hacer coarse graining, ¿no? Dice, hay un minuto en el cual hay un nivel de análisis del sistema donde efectivamente
es una buena hipótesis pensar en que existen subsistemas que están fluctuando con distintas temperaturas. Sobre eso estoy mezclando cosas y no veo absolutamente nada, pero hay un nivel donde efectivamente las cosas se comportan como medianamente distintas. Y pensamos ese nivel el nivel de familia, y por lo tanto dentro de la familia, uno pensaría que son unidades, entre comillas, naturales, por así decir, que comparten ciertos atributos que los hacen compartir también una historia de fluctuaciones relativamente común, como que están dentro de este gran fitness peak, ¿no? Y eventualmente hay transiciones hacia otro peak de fitness, ¿sí? O sea, hay mantención fluctuando brownianamente alrededor de este fitness peak y eventualmente hay como transiciones hacia otro fitness peak explorando este paisaje adaptativo. Esto ocurre a nivel de familia y órdenes, pero no a nivel de clase o fila, por lo tanto, estos serían como los niveles eventualmente a los que nos gustaría poder o nos gustaría analizar como aparentemente como en grupos más naturales donde se da esta fluctuación. Bueno, ¿dónde quedamos después de ver estos resultados? Quedamos con una suerte de interesante paradoja porque vimos que para entender un poco la dinámica de la materia adaptativa es fundamental entender tres cosas. Construcción de nicho, ¿sí? Lo vivo cambia su ambiente, cambiando se cambia a sí mismo. Eventualmente se generan interacciones, la existencia de red o ciclo que permite mantener la coexistencia de especie. Y tercero, que eventualmente no todo es cambio, sino que hay fuerzas que tienden a mantener también ciertos nichos, ¿no? Y hay conservación de nichos. Hay como una suerte de tensión y cuando se rompe eventualmente se puede dar origen a novedades evolutivas. Entonces, hay excursiones de los paisajes adaptativos. Si ustedes ven, le puse ahí el ojo para no olvidarme, de que en realidad la ecuación de Langemann de esta partícula es un proceso que se llama de Austin-Uhlenbeck, que tiene esta cosa de son excursiones en torno a la media, pero siempre se mantiene, ¿cierto? Se mantiene en promedio lo que se tiene. Y aparentemente este proceso que sería como un proceso de constante regresión hacia la media, es un proceso que estaría asociado a la mantención del nicho, pero también habría como pequeñas excursiones. Por lo tanto, igual que la física, en realidad aparentemente lo que pasa es que esa ecuación de Langemann es una ecuación de Langemann pero en un potencial, ¿no? Entonces no tiene o en un potencial doble, con estos double well, donde lo que uno tiene es que la partícula está fluctuando aquí, pero como hay estocasticidad, eventualmente va a pasar a fluctuar al otro y hay múltiples de estos fosos, por así decirlo, donde estarían concentradas partículas de manera adaptativa fluctuando, y estos distintos fosos en este caso darían origen a distintas familias u órdenes de cosas, ¿no? Agradecimiento y continuará, porque en la próxima, para los sociólogos que quedan en la mesa, en la sala, vamos a hablar de otro tipo de regularidades que tienen que ver con criticalidad, bueno, más que criticalidad, transición de fase y percolación, ¿no? Pero aplicado al sistema ecológico.